¿Cuál es el tema que queremos compartir? Gloria al nombre del Señor. Miremos esas dos palabras, amados hermanos. ¿Qué es definir y qué es propósito? Gloria al nombre del Señor. Ya que del apóstol Pablo tenemos mucho que aprender, amados hermanos. Usted ve que hay muchos hombres de Dios que no fue mucho lo que dejaron para aprender de ellos, pero hubieron otros hombres de Dios, amados hermanos, que todos los días podemos hablar de ellos y no alcanzamos a sacar, gloria en nombre del Señor, amados hermanos, todas sus experiencias, sus consejos, gloria en nombre del Señor, y también como su tema vivido, gloria en nombre del Señor. No es fácil, amados hermanos, la vida espiritual para algunos hombres o mujeres de Dios, pero todos los que Dios les permite en su vida es para experiencias, amados hermanos, y para enseñanza de muchos de nosotros. Usted ve, amados hermanos, que el apóstol Pablo nunca se imaginaría, amados hermanos, de todas sus experiencias y de todos sus momentos difíciles que tuvo que pasar. Él nunca se imaginó, amados, que todo eso iba a ser para enseñanza nuestra. Gloria al nombre del Señor. Pero que aquí lo estamos hoy anhelando, amados hermanos, y también dispuestos a vivirlo conforme la voluntad de Dios. Esa palabra definir significa fijar con precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una cosa. Fijar con precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una cosa. Definir. También dice que es decidir o resolver un caso o una cosa, concluir un propósito, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Eso es definir. Pero también encontramos propósito, gloria al nombre del Señor, que era con el cual el apóstol Pablo se identificaba. Y dice que propósito es ánimo o intención de hacer o de no hacer una cosa. Eso lo propone uno, amados hermanos. Nadie más lo propone en uno mismo, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. También dice que, gloria en nombre del Señor, que ese ánimo, la intención de hacer o de no hacer una cosa, con que se expresa, dice que una cosa es proporcionada o oportuna para lo que se desea o para el fin a que se destina, intención determinada también dentro de la persona. Ese propósito, el ánimo, la intención de hacer o de no hacer una cosa, con que se expresa que una cosa es proporcionada o oportuna para lo que se desea o para el fin a que se destina. Gloria en nombre del Señor. O la intención determinada. Queremos ver esos principios, amados hermanos, o esas cualidades, pudiéramos llamarla, del apóstol Pablo y de algunos hombres que con la ayuda del Señor, si nos permite, miraremos. Usted y yo sabemos, amados hermanos, el sufrimiento del apóstol. Gloria en nombre del Señor, de los hombres más nombrados después de mi Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. Usted ve que, gloria en nombre del Señor, uno nunca se imaginaría que Dios fuera a levantar a este hombre, porque este hombre no estuvo andando con él como estuvieron otros apóstoles. Y yo no se hubiera podido esperar, amados hermanos, de los otros que estuvieron con él los 3 años y medio en su ministerio, que le conocieron, que lo vieron de cerca, que estuvieron con él viendo todo lo que él hizo. Pero ninguno dejó esa enseñanza como la que dejó el apóstol Pablo, con un destello de poder que tuvo delante del Señor en un encuentro, amados hermanos. Ese encuentro que Dios le permitió, amados hermanos, al apóstol Pablo, de tener esa relación muy cerca con el Señor Jesús, en una visión nomás, amados hermanos, que le costó su ceguera, porque nadie podemos ver a Dios frente a frente, amados, porque su resplandor es más fuerte que el del sol. Por eso es que Dios le permitió al apóstol Pablo ver al Señor, pero lo vio y ¿cómo quedó? Ciego, no podía ver. ¿Por qué, amados hermanos? Porque su fulgente resplandor, su pureza, su santidad, amado, por eso es que la santidad, la pureza de Dios es mucho más fuerte que el sol, que la nieve, que el vidrio transparente, amados hermanos, que el vidrio puro, es mucho más fuerte que eso. Por eso es que nosotros, amados hermanos, para poder entender a Dios, necesitamos que Él mismo nos permita liberar de tantas cosas que a veces uno mete aquí.
De esa manera no podemos. Por eso es que el apóstol Pablo, dándose consejo a los romanos, les hace un ruego con misericordia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque él miraba, amados hermanos, que en esa época ya muchos, amados hermanos, tenían ese culto a Dios, pero sin sacrificio. Ya no había sacrificio. Póngale usted hace más, amados hermanos, o unos 2000 años o menos de 2000 años que este libro haya sido escrito. Y el consejo del apóstol Pablo hacia la iglesia era eso, que él ya miraba que muchos de los hermanos que acudían a un culto, acudían a él, pero sin sacrificio. Y un culto sin sacrificio no tiene ningún valor delante de Dios. Porque mire que el consejo que él da es, ¿cómo podía él definirse, amados hermanos, o ver una persona definida en eso? Si nomás en el solo culto se ve. Hay un dicho que, gloria al nombre del Señor, que el arriero se conoce en el camino, o que el viajero se conoce por la maleta, gloria al nombre del Señor. El cristiano se conoce quién es en el culto. Es así, amados hermanos, que hay dentro de la persona. ¿Por qué? Porque debe hacerse con sacrificio. Debe haber un sacrificio en el culto. Usted ve que hay muchas personas que hoy en día solo son religiosas. ¿Por qué religiosas? Porque han tomado a su vida una religión, no una vida agradable delante de Dios, sino una religión. Y por eso, como es una religión, la religión no exige nada, amados hermanos. Pero la vida espiritual, mi Señor sí nos exige a nosotros, que no es una obligación. No podemos, amados hermanos, implantar el servicio a Dios, el culto a Dios, amados hermanos, como una orden, como un, gloria al nombre del Señor, un régimen. No, usted ve que el sacrificio, hermano, el servicio a Dios es un deber de nosotros los seres humanos. Darle culto a nuestro Creador. Usted ve que, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, los brujos, los hechiceros, hermanos, los idólatras y todos los mismos demonios exigen a las personas sacrificio. Usted ve que, gloria al nombre del Señor, hermano, en muchas partes de Colombia la gente sube a dar un sacrificio a los ídolos, amados hermanos, y no es cualquier sacrificio. Allí en Cundinamarca hay un sitio que se llama Monserrate, o la imagen de Guadalupe, que está por allá en un cerro de Bogotá, Cundinamarca. Y la gente sube descalza, sube de rodillas, suben con frijoles en los zapatos o piedras en los zapatos. De muchas maneras tratan de hacer un sacrificio, como si eso, llamado de atención, pudiera clamarle al Dios de ellos para que haga algo con ellos. Pero usted ve por allá, ahorita lo vemos, amados hermanos, que esos sacrificios no sirven de nada, porque la Biblia dice muy bien claro que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Mientras que el Dios de nosotros, amados hermanos, no necesita que nosotros lo carguemos. Por eso a Dios no se carga, Él carga con nosotros, amados hermanos. Él nos lleva de su mano preciosa adelante, amados hermanos, porque Él es más poderoso que cualquier cosa. Entonces, cuando hay un sacrificio en un hombre, en una mujer, está definiendo algo dentro de él, o ha definido más bien Dios algo en él. Por eso es que usted ve, amados hermanos, que muchos de nosotros, tras de enseñar a nuestros niños con sacrificio, amados hermanos, de venir a la casa de Dios, les cargamos antes una cama. ¿Para qué? Para que a la iglesia vengan a dormir. ¿Qué pensamiento le estamos influyendo a ellos con eso? Gloria al nombre del Señor. No hay sacrificio de nada, pero sí queremos que Dios nos bendiga en todo. No, el culto debe ser un sacrificio, y no cualquier sacrificio. Es lo que el apóstol habla ahí. Ahí dice, gloria al nombre del Señor, en ese ruego, en esa misericordia que les hace, de que presentéis vuestros cuerpos, dice ahí, en sacrificio. Pero ¿cómo debe ser ese sacrificio? Vivo, santo, no cualquier cosa. Un sacrificio vivo, pero también debe ser santo, porque a Dios se le da algo santo. Él es santo, Él es 3 veces santo. Por eso usted no puede traer un sacrificio, amados hermanos, vivo, pero que no es santo. No, amados hermanos,
todo sacrificio que se le trae a Dios de nuestras vidas. Por eso es que nosotros, amados hermanos, ese pensamiento en usted y en mí de que vamos a culto, no debiera ser así. Vamos a darle culto a Dios, es diferente. Porque la persona que viene a culto viene con expectativa de mirar, de observar qué se hace, cómo se hace, todo. Pero la persona que sabe quién es Dios, que viene a darle culto a Dios, no necesita, amados hermanos, que nadie le diga nada, porque dentro de él hay algo vivo, algo que lo hace mover, que lo hace agradar, que lo hace adorar, porque simplemente ha definido en su vida ese propósito de Dios, amados hermanos. ¿Sí ve? Ese sacrificio, ¿cómo es para esa persona? Agradable, ¿cierto? Tanto para él como para su Dios. ¿Sí? Por eso es que usted ve, amados hermanos, que gloria al nombre del Señor, una mujer que honra a Dios, lo honra con todo lo honra, amados hermanos, porque Dios es un Dios de honra, de poder, de gracia, de misericordia. Dios es un Dios de amor, amados hermanos. Ahí dice que es vuestro culto racional, el culto, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, que nosotros venimos a darle a Él. Y luego le dice algo más el apóstol como consejo, es que no os conforméis. No debe haber un conformismo en usted y en mí. ¿Por qué? Porque si usted se conforma con algo, amados hermanos, nomás en su vida, ¿cómo va a definir usted su propósito en Dios con todo lo que tenemos que enfrentar nosotros? Usted ve, amados hermanos, que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar muchas cosas, demasiadas cosas, amados hermanos, que nunca el apóstol se hubiera imaginado eso. Nunca se hubiera imaginado eso. Gloria al nombre del Señor. Por ahí hay un texto que quiero que me ayuden a buscarlo. Se me olvidó buscarlo, pero vino ya a mi mente. Y es cuando lo arrastran. Eso está hecho en el libro de Hechos. Cuando arrastran el apóstol predicando, lo arrastran por una calle. Y él dice que cuando lo dejaron por allí tirado como muerto, los apóstoles, los hermanos fueron y oraron por él, y él se levantó, o Dios lo levantó más bien. Quiero leer ese texto. Entonces, en medio de esto, ¿por qué, amados hermanos, el apóstol da el consejo que no debe uno de conformarse al siglo? Porque cuando hay un conformismo, usted se conforma con cualquier cosa que mire en el Facebook, ¿cierto? Que posiblemente pueda ver a través de su dispositivo móvil un culto virtual, gloria al nombre del Señor. Cualquier cosa, un texto bíblico que mire allí, con cualquier cosa, el cristiano, amados hermanos, que no ha definido su propósito en Dios, se alimenta con eso nomás. No necesita congregarse, no necesita sacrificio de nada. ¿Por qué? Porque no ha podido ser transformado aquí. No ha podido ser transformado. Por eso es que el apóstol le dice a los hermanos que debemos de ir hasta allá. No os conformemos a nada, sino hasta que haya una transformación aquí en vuestro entendimiento. Aquí debe haber una transformación, porque el consejo que le daba el apóstol Pablo era que el que está en Cristo, nueva criatura es. Debe ser una nueva criatura. ¿Por qué debe ser una nueva criatura? Porque todo es nuevo. Todo es nuevo. En Dios todo es nuevo. La forma de expresión, la forma de hablar, la forma de todo, hermano, de vestir, de todo es nuevo, porque hay una transformación en la persona. Usted ve que cuando está hablando el apóstol aquí, si lo trajéramos a lo humano, a lo secular, pudiéramos decir, debe haber una metamorfosis. ¿Sí es así? ¿Cierto? Si es así, hermana Cata, una metamorfosis, un cambio. Debe haber un cambio total, ¿cierto? ¿Y qué nos manda a aprender la metamorfosis? De que hay un proceso para eso. Usted ve que en la metamorfosis no es usted, gloria en nombre del Señor, o el animal, ¿cierto? En ese caso, gloria en nombre del Señor, el gusano que pasa al proceso para hacer una mariposa. Eso no es de la noche a la mañana, ¿cierto? El abejoncito, no es que sale un abejón, eso es una larva, amados hermanos, o un gusano que está dentro de la tierra. Y para poder, gloria en nombre del Señor, ellos
llegar a tener esa transformación, hay un proceso, amados hermanos. Un proceso en cada uno de ellos donde no pueden comer. ¿Qué significa eso? Ayuno. ¿Usted ve que el gusano en la metamorfosis come? Porque él está transformándose. ¿Cómo podemos tener vidas o cómo podemos nosotros mantener una vida transformada si no hay una transformación en nosotros? No hay una búsqueda de Dios. No nos metemos con Dios, amados hermanos, a través del ayuno, buscando el bien de nosotros mismos y de la obra de nuestro amado Señor y Salvador. Debe haber una transformación en nosotros. Para nosotros ser transformados necesitamos meternos en el proceso de Dios, en ayuno, hermanos, dejar de comer, de sustirle o servirle de alimento al cuerpo para que el cuerpo mismo vea, amados hermanos, que en nosotros anhelamos un cambio desde aquí. Pero eso no lo hace el hombre, amados hermanos, eso lo hace netamente Dios, a través de la obediencia del ser humano. Por eso el apóstol Pablo, para poder mantener su propósito definido, usted ve que cuando tiene el encuentro con Dios, él entra ayuno. ¿Cuántos días? No. ¿Cuántos días entró en ese proceso de transformación el apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con el Señor? ¿Sí ve? Entra allí y ahora no a rezar, porque el mismo Dios le habla. Ananías era el discípulo que fue a orar por él. He allí que él ora. Mire ese cambio que hay en él. Era el que mataba y comía del muerto. Ahora ¿dónde lo tiene el Señor? En la metamorfosis, en un cambio de vida, en un cambio totalmente. ¿Por qué? Porque antes era el Saulo de Tarso y Dios necesitaba ser un Pablo, no un Saulo. ¿Sí ve? Sino un Pablo. Entonces, para poder él entender el propósito de Dios, que ya no iba a hacer lo que antes hacía, necesitaba haber un cambio. ¿Dónde podía entender él ese cambio? En el ayuno. Y usted ve que Dios lo mete allí en ese ayuno, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Lo mete allí en ese ayuno. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Ananías va a orar por él, con temor y temblor, porque Ananías conocía quién era Saulo, y él fue con temor y temblor. Y eso que Dios le dijo: usted va a orar por él y él va a recibir la vista. ¿Sí? Él va a recibir la vista porque Pablo no sabía ni dónde se encontraba. ¿Por qué? Porque el Señor se lo había encontrado camino de Damasco, y luego yo no sé quién lo guió a una calle, a una casa, todo en los propósitos de Dios. Pero nadie sabemos cómo, quién lo llevó allí a él. Porque usted sabe que a los que iban con él, a ninguno le pasó nada, ni se cayó del caballo, ni solo a él. Él quedó ciego. ¿Quién lo guiaría allí a la casa donde él estaba ayunando y llorando? ¿Quién lo guiaría a él en ese cambio de metamorfosis, en esa renovación? Porque dice ahí: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. ¿De dónde? De aquí. Cuando esto le permitimos a Dios que nos cambie aquí, hermano, el pensamiento, el entendimiento, entonces podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Él, y no cualquier voluntad, la agradable y la perfecta. ¿Cómo sabe usted que usted está en la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cómo pudiéramos experimentarla? Muchos dicen: porque siento paz, porque todo es tranquilo. Y entonces, ¿por qué el apóstol Pablo allí? Miremos tantico en el 8:35. ¿Por qué el apóstol Pablo allí, amados hermanos? Si ese fuera el pensamiento. 8:35, mire lo que dice él en sus escritos.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué tenía que pasar el apóstol? Tribulación o angustia. ¿Y será que una persona en tribulación está en la perfecta voluntad de Dios? ¿Será que sí? Tremendo, amados hermanos, porque a veces pensamos que el pensamiento de muchos de nosotros es que la voluntad de Dios es cuando usted tiene solamente paz y tiene todo, y entonces cuando estamos en el proceso no estamos en la voluntad de Dios. También estamos en la voluntad de Dios, amados hermanos. ¿Sí ven? Y la voluntad de Dios trae paz. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En signo de pregunta. Y el apóstol empiezan a nombrar la tribulación o la angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. Mire que en estas cosas de tribulación que vienen al ser humano, si uno no está definido y no tiene su propósito definido, ¿aguantará uno? No aguanta. No aguanta. Encontramos por ahí el texto. Miremos allí Hechos 14, 19 y ya venimos aquí a Romanos. Miremos 14, 19 de Hechos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo dice ese texto? Mire eso, amados hermanos. Nunca el apóstol se hubiera imaginado pasar por una situación de estas. Nunca. Nunca se pensó eso, amados hermanos. Es más adelante creo que es en Corintios donde él habla que conoce a un hombre que si fue en la carne no sabe, en el espíritu tampoco lo sabe, pero que fue hasta ¿dónde? Hasta el tercer cielo. Los grandes estudiosos de las escrituras, hermano, dicen que aquí en este proceso de Pablo sí lo mataron. Lo mataron, amados hermanos. Este hombre murió. Fue arrastrado, fue un proceso muy duro y el hombre murió. Pablo de Tarso murió. Pero él llega allí y el Señor le dice: hey Pablo, ¿qué hace aquí? No, Señor, si yo estoy aquí me manda. No, Señor, su proceso todavía es largo. Y lo devuelve. Y Dios permite que los discípulos oren y se levanta y continúa su carrera. Tremendo, amados hermanos. Si este hombre, porque usted lo ve aquí, amados hermanos, en el otro versículo, pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y dice: y después de haber anunciado el evangelio en aquella ciudad, ¿a qué salió él? A seguir predicando. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un propósito definido, amados hermanos, él sabe, amados hermanos, que uno no puede parar esto. No lo puede parar, porque así nos odien, así nos maten, pero no podemos pararlo, porque es que esto no es de nosotros, esto es don de Dios, amados hermanos. Esto es algo que Dios da. Por eso usted ve que el hombre, entre más sufre vida espiritual, más habla, más tiene experiencias con Dios, ¿cierto? Más se llena de Dios, de todo, amados hermanos. Por eso es que el apóstol allí en el 8:35, ya vamos para allá donde estábamos ahorita, él dice: ¿quién nos podrá separar eso? Para uno pronunciar esa palabra, ¿quién nos puede separar? Debe haber el propósito definido en nosotros, y usted estar seguro de que a quién ha venido a adorar, a glorificar, a exaltar, a quién ha venido a seguir usted. Porque nosotros, amados hermanos, no seguimos una religión, seguimos una vida nueva en Cristo Jesús. Y por eso es que él dice ahí, como está escrito, estoy en el 36 ya: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores. Y me llama esa frase que tiene el 38. ¿Cómo dice? Por lo cual, dice el apóstol, ¿cómo estaba él? ¿Qué seguridad tiene usted de su salvación? Si llegara usted a pasar estos momentos de hambre, de angustia, de persecución,
lo voy a matar si no se va de aquí. Si sigue hablándome eso, lo voy a matar. ¿Qué hiciera usted? ¿Cierto? O no hubiera con qué comprar la ropa, la comida, amados hermanos. ¿Sí ve? Porque él tuvo que pasar, el apóstol Pablo tuvo que pasar por todo esto. Por eso es que él es el que le da el consejo. Debe haber una transformación aquí, si no, uno no es capaz de pasar eso, hermano. No lo es. No está capacitado para pasar esos procesos con Dios. ¿Por qué? Porque si no hay una transformación en nosotros. Usted ve que hoy el evangelio lo han cambiado y lo han presentado como la solución para todo, pero menos el compromiso de agradar a Dios. No queremos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Pero así nos cueste aún la vida, debemos de seguir agradando a Dios, amados hermanos. Por eso es que el apóstol expresa eso: por lo cual estoy seguro. Uy, hermano, qué seguridad que tiene el apóstol. Pero miremos otro texto y verá de esa seguridad allá en 2 de Corintios 4:7. Miremoslo ahí más adelantico. 2 de Corintios 4:7. ¿Cómo habla el apóstol, amados hermanos? El 8. Mire, amados hermanos, cómo él va mirando, amados hermanos, todo. Por eso es que el apóstol está escribiendo. Yo no estoy hablando de otro hombre todavía, es él. El apóstol es el que está escribiendo su vida como un testimonio. Que estamos, dice, atribulados en todo. ¿A quién le gusta ser atribulado? Pero es necesario pasar por ahí. ¿A quién le gusta estar en apuros? A nadie. Pero Dios nos permite pasar por ahí. ¿A quién le gusta ser perseguido? A nadie. Pero Dios le gusta que pasemos por ahí. Y luego dice, derribados. Nadie nos gusta humillarnos, hermano, bajar a lo más sumo como bajó el Señor. A nadie nos gusta. Él era Saulo de Tarso, el que mataba y comía del muerto, y ahora está derribado, pero con una confianza y una convicción que ¿quién lo puede separar de ese amor? ¿Sí ve? Él está derribado, y por eso él dice allí: ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada, ni enfermedades, ni nada lo podía separar. ¿Por qué no lo podía separar de eso? Porque es un vínculo que se construye entre el ser humano y el Dios divino, donde nadie le va a quitar eso, hermano. ¿Por qué nadie le va a quitar eso? Porque eso es netamente convicción del individuo y su Dios, nadie más. Por eso es que la vida espiritual no se puede compartir con nadie. Yo no puedo compartirle mis experiencias espirituales a mi esposa, a mis hijos. No, ellos tienen que luchar por su propia experiencia personal con Dios. ¿Qué pueden hablar ellos de Dios si no tienen experiencia? Por eso una persona que no tiene su propósito definido, ¿qué puede hablar del Señor? ¿Qué puede hablar de Dios? Pero una persona que ha luchado, que ha batallado, que ha tenido enfrentamientos aún con los demonios, y Dios le ha ayudado para vencer, tiene que hablar. Por eso es que hay más adelante, en el 11:35, el apóstol Pablo, mire cómo habla, amados hermanos. Es precioso, gloria al nombre del Señor. En el 11, gloria al nombre del Señor. El verso 23 en adelante, gloria al nombre del Señor. La segunda parte del 23 dice: yo más en trabajos, más en abundante en azotes, sin número. O sea, ya el apóstol había perdido la cuenta de cuántos azotes había recibido. ¿Por qué? Porque en esta vida, amados hermanos, se pasa sufrimiento. En cárceles. No había estado en una o dos cárceles. Allí en Hechos está, si me ayuda, eso creo que está por ahí en el 16, el 14 o el 16, donde cantaban himnos. Gloria al nombre del Señor. ¿Era Pedro o era Pablo allí? Pablo y Silas. ¿Sí? Estaba en la cárcel.
Y uno dice, ¿por qué el hombre estaba en la cárcel y cantaba? Porque una cárcel no podía acabar con el gozo del Señor, de la salvación de uno. ¿Sí? Por eso es que cuando uno es cambiado, transformado espiritualmente con un poder sobrenatural, unas fiestas como estas que estamos viviendo y estas que viven hoy no lo cambian el pensamiento a cualquiera. No. El 16:25 de Hechos, miremoslo tantico allá y verá, amados hermanos. Hechos 16:25, gloria al Señor. Ya venimos aquí, gloria en nombre del Señor. Hechos 16:25, gloria al Señor. Mire cómo dice ahí, amados hermanos, gloria en nombre del Señor. Cuando fue, 16:25, ya, sí, pero a medianoche, pudiéramos leerlo desde el 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con una chancla, como hacen hoy en día, de espuma, con lo que castigan hoy la mamá a los niños. Si ven, con varas, después de haberle azotado mucho. Uy, hermanos, los echaron ¿dónde? ¿Cómo quedaría el cuerpo de Pablo y de Silas? ¿Cómo quedaría ese cuerpo de ellos? Si fuera un malcriado por ahí, un rebelde consentido, llame a mis hermanos que estoy herido, yo no voy a seguir más, yo no voy a avanzar, no, yo no voy a hablarme. Mire cómo estoy aquí estoy antes por predicar la verdad, no estoy de acuerdo con esto, no, amados hermanos, él había sido transformado y tenía su propósito bien definido. Esta cárcel infeliz aquí y este pedazo de palo de cepo me va a robar el gozo. No, Silas. ¿Qué cántico se sabe usted? ¿Qué himno sabes? Y empiezan a cantar, hermano, a medianoche, en medio de su dolor, de su desespero. Pero el Espíritu vino sobre ellos y los sanó, hermano, porque Él venda nuestras heridas. En medio del dolor, del sufrimiento, salió lo más lindo que puede salir del ser humano, y llena esos cánticos. Y por eso cuando empiezan a cantar ahí en el verso 25, uy, hermano, todos los presos, ¿qué orquesta es esta que llegó esta noche? ¿Quiénes son los que están aquí? ¿Qué clase de cantantes son? ¿Por qué? Porque siente una paz. Uy, Dios mío, no sé qué ha llegado a esta cárcel, pero hay algo hermoso, se les fue el sueño a todos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba allí con ellos. ¿Sí? Pablo y Silas cantaban, ¿cierto? Esa música que cantan hoy. ¿Qué debemos de cantar? Himnos. ¿Sí ve? A Dios. Esos himnos que llevan a la presencia de Dios, hermano. No canten como consejo esa música que ustedes escuchan cantar, no. Pídanle a Dios que ustedes quieren cantarle himnos a Él. Pero cogen lo que todo mundo hace, no, hermano. ¿Quién enseñaba allí a Pablo y a Silas? Tenían los signarios allí. El Espíritu, hermano. ¿Sí? Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. ¿Qué pasó? Mire lo que hace el poder de Dios. Hay un cántico que ya no se canta hoy, hermano. Ya no lo escucho por ningún lado. ¿Cuál cree usted que es? ¿Cierto, hermano Mero? Ya no se escucha eso. Cristo rompe. Ya no se escucha eso. ¿Sí? Pero es eso, amados hermanos, esos signos que Dios trae al corazón del ser humano. Mire que en esos cánticos, amados hermanos, todo lo que Dios permitió. Por eso la alabanza a Dios cambian las cosas, amados hermanos.
un cántico que alabe a Dios, que glorifique a Dios, que, hermano, usted ve que en muchos altares lo que hoy en día hay es ruido, una cantidad de instrumentos y gente que quieren mostrarse en ellos, mas no mostrar al Señor. Y el propósito de la alabanza es mostrar a Él, a Él. Mire que ahí, hermano, en esa alabanza vino ese poder de Dios. Todas las puertas se abrieron, amados hermanos. Las cadenas se rompieron, se le cayeron. Todo, Pablo fue suelto, fue libre. Y todos, hermanos, comenzaron a adorar a Dios. ¿Por qué no pasa hoy nada en la alabanza? ¿Cierto? Porque mucho queremos es competir. ¿Cuál adora mejor? ¿Cuál canta mejor? No, amados hermanos. Qué hermoso nosotros tener de eso. Cuando hay un propósito definido en una persona, sabe a quién está adorando, a quién está cantando, a quién está glorificando en su vida, amados hermanos, a quién le sirve cada día. Por eso es que allí, amados hermanos, Él habla con todo la seguridad. Allá en 2 Corintios 11, 23 en adelante, ¿sí ve? En cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Y el apóstol mantenía en ese medio, amados hermanos, de peligro. Porque es que cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, en todo lado tenemos peligro, aún dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque mire lo que el apóstol decía: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. Oye, hermanos, con vara. Una vez apedreado, cuando en ese apedreado fue cuando lo mataron. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como naufragio en alta mar. En camino, dice él, muchas veces en peligro de ríos. A veces pensamos que la vida espiritual, mira, amados hermanos, ¿por qué muchos se descarrean? Porque nunca tienen el privilegio y el sentir hermano, la esencia de la obra del movimiento misionero mundial es su obra misionera. Aquí está el hermano Gildardo. Él nunca había conocido un río grande como este que vimos ahorita en el Magdalena, ¿no, hermano? Nunca, ni manejado mucho menos un motor por río. Allá estuvo hasta manejando motor, lancha, canoa. ¿Sí? Y es experimentar eso. Estábamos, amados hermanos, en un río caudaloso, amados hermanos. Nos decía el hombre ese que estábamos más o menos a 45 metros de profundidad de agua. El río medía como 2 kilómetros de ancho. Y por ahí de noche, ¿sí? Pero hay mucha gente que no quiere conocer peligros en la vida espiritual. Entonces, ¿cómo va a experimentar usted que Dios nos guarda si usted no corre peligro? Para usted saber que Dios nos guarda en los peligros, tenemos que estar en el miedo, amados hermanos. ¿Sí? Naufragio en alta mar, hermano, gloria al nombre del Señor. Y en esos peligros de los ríos, cuando tiene, amados hermanos, la gente les coge la noche por allá y cogen su canoita, que son unas canoas pequeñas, muchas veces con remo porque no hay motor de gasolina, y en ese río está lleno de cocodrilos. Pero ellos no están jugando ni nada, estaban haciéndole el culto a la familia allí. ¿Sí? Hermano, eso es, hermano, donde en este momento, amados hermanos, Dios me hace recordar recién salidos a la obra de líderes allí en Huasca, Cundinamarca, hermano, cuando salió el aviso y colocaron de una vez en los postes, en los caminos, amados hermanos, en las barras de los puentes de cemento: prohibido después de las 9 de la noche encontrar gente por los caminos, no respondemos por nadie, limpieza. Hermano, yo estaba discipulando un hogar a 1 hora y media en un pedacito de cicla que yo tenía, y esa gente terminaban de labores en esa hacienda a las 9 de la noche. Siempre, hermanos, a las 8 estaban terminando, mientras se organizaban y todo, a las 9 comenzábamos la doctrina, la enseñanza bíblica.
en esa finca, y eran como, se reunían como unos 8, y la mayoría, hermano, siempre llevaba a alguien, pero hay veces me tocaba solo, porque todos eran nuevos. En una hacienda, hermano, donde manejaban 1500 reses, ordeñaban 180, 220 reses. Y en medio de eso, hermano, ¿cómo yo podía decirle a ellos: no, qué pena, yo ya no puedo venir a darle la doctrina? ¿Por qué? Porque no han leído los letreros que hay por ahí. ¿Dónde está el Dios que predico? Si yo no lo hacía por capricho ni porque, es que yo, que me maten si quieren. No, yo nunca desafío la muerte ni al diablo. No, yo tengo un Dios que me defiende. A veces me iba con un hijo, gloria al nombre del Señor, de los dos míos, en ese pedacito de Cicla. Nos cogían unos aguaceros, hermano, y en ese páramo, no importa. Uy, hermano, experiencias en ese páramo. De noche, hermano, tipo 10 de la noche empezábamos a bajar en ese pedacito de Cicla. Lloraba a Dios: Señor, guárdame, hazme invisible ante el diablo, ante el enemigo. Eso sí me asustaban los animales. Nadie me asustó hasta un infeliz burro, hermano. De noche, hermano, veníamos dos en Cicla con otro hermano. Oscuro es que no nos mirábamos ni el uno al otro, solo la voz. Y sin nada prendido, hermano, también por no dar papaya. No, nosotros ya nos conocemos el camino, vámonos guiando suave. Cuando de un momento a otro veníamos y entró un rezo, Matemonte, ahí comenzó como a ver pasos y a sonar los palitos. Los que conocen el campo saben. ¿Qué será? Y uno empieza a imaginar: ay, mínimo alistando el arma. Ay, el grupo nos van a matar. Uy, y eso se le empieza a poner uno de todo, mío. Cuando el burro empieza a silbar y empieza a gramar, uy, hermano, vea, casi nos manda al piso del susto, hermano. Era un terrible burro, hermano. Pero uno en la imaginación, uno se imagina de todo. Pero Dios no, nunca, hermano, nunca, ni siquiera una persona por ahí. ¿Por qué están por aquí a esta hora? Nada. Dios nos guardó, hermanos. Y Dios bendijo la obra en esa finca. Hoy en día todavía se hace culto allá. Es un campo blanco de la obra de Huáscar, hermanos. La mayoría de hogares son convertidos en esa finca, amados hermanos. Esa finca fue muchos los beneficios que recibimos de Dios. Una vez teníamos una campaña, amados hermanos, en ese municipio, y les pedimos que venían todo el grupo de pastores de la zona, y les pedimos a los hermanos que trabajaban allá que hablaran con el jefe para que nos donara unos litros de leche para el chocolate de los hermanos. Hermano, pero nunca nos imaginábamos eso. Nosotros nos imaginábamos con un galoncito ese de 5 litros, ese pequeñito, cuando nos llegan 2 galonados de leche de ese de 25, hermano, de 25 litros. Eso, hermano, era una piscina de leche. Y todavía no empezaba la confraternidad, hermano. Y con mi esposa, ¿y qué hacemos con esto? Nunca nos imaginábamos eso. No, y mañana, los 3 días, nos dieron la orden. 3 días con esos 2, eran 6 galones de leche, hermano. De a 25 litros, ¿cuántos litros eran, hermano? Teníamos para lavar a los pastores con leche, hermano. Cuando se le prende el bombillo, mi esposa dice: no, vamos a cuajarla y hacer claro. Eso fue una bendición de Dios, amados hermanos. Pero, hermano, de entrar a esa finca no fue fácil. Es la finca más pegada al páramo, la más fría, hermano, del municipio. Pero allá Dios nos llevó, amados hermanos, y salvó almas. Hay gente perseverando de esa finca, amados hermanos, y en otros pueblos que se han ido hogares evangelizados y cristianos. Pero, hermanos, son los peligros que representan la vida espiritual. Si uno no tiene un propósito definido, ay, no, mi presbítero aquí es muy duro, mire, nos van a matar, nos van a acabar, nos van de todo. No, es pedirle a Dios y superar los peligros. Pero si no hay un propósito definido, uno se enrancha, hermano, ¿y quién lo saca de allí? Nadie. Pero es necesario pasar esos peligros, amados hermanos. ¿Sí ven? De ríos, de qué más hay peligros ahí. De la nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, en la Gabriela, peligros donde más, en el desierto, peligros donde más, en el mar, peligros entre falsos. ¿Y eso qué significa? Adentro. ¿Sí ven? Que adentro tiene uno peligro también. Ve, el hermano Gildardo ya está. No mire mal al hermano Jorge. Sí,
Es tremendo, amados hermanos, porque es eso, el apóstol miraba eso. Usted se ha pensado quién será el que está al lado suyo. El que se hace al lado suyo, ¿será un buen hermano o un falso hermano? De todo eso no corre en esta vida. ¿Por qué? Porque estamos en medio de esa, gloria al nombre del Señor, de esa situación. El apóstol, por eso, amados hermanos, cuando uno tiene un propósito definido, cualquier amigo de la iglesia que no lo miró bien a usted, eso no lo hace retroceder. Ay, es que hoy no me saludaron, estoy muy triste. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su definición que tiene hacia Dios? O sea, un saludo lo va a sacar de la iglesia. Y pasa como ese muchacho afiebrado, hermano, que llegó a la iglesia y todo afiebrado, hermano. Dios empezó a bendecirlo con el don de canto, hermano. Era el que dirigía la alabanza en la iglesia y ese hermano muy gozoso. Y llegó el instrumento para que él pudiera crecer en la iglesia. ¿Cuál sería un instrumento que nos hace crecer en la iglesia? ¿Por qué se ríe, hermana Majelis? ¿Cuál sería el instrumento que nos hace crecer en la iglesia? ¿Qué dice, hermano Gildardo? ¿Qué dice, hermana Génesis? ¿Cuál sería? El contra de nosotros. Es ese, hermano, el que usted va a adorar. Ay, no, cállate. Me voy a ayunar hoy. ¿Qué le pasa? ¿Qué va a ir por allá? No, mira que no va nadie al ayuno. Yo voy a ir a la vigilia. No, ¿con quién se viene a medianoche? A medianoche lo roban, lo tracan y lo matan. Y ya ahí lo frena, hermanos. Y es eso, Dios permite muchas veces esos hermanos que hablen mal de uno, porque de esa manera usted ora, clama. ¿Sí? Entonces, en medio de eso, amados hermanos, mire que le llegó a ese hermano que eso se alababa, hermano, que nadie y predicaba esto. ¿Quién nos separará? Y hablaba con esa boca abierta, hermano. Y su contrincante lo esperaba y dijo, y llegó un diciembre y ese hombre se compró un traje de paño, hermano, saco, corbata y pantalón nuevos. Ay, ese día el culto en la alabanza, ese hombre florecía. Y el hombre fue y se trajo un chicle y se lo mascó y se lo puso en la silla. A ver cuál era el gozo. Hermano, ese chicle lo sacó de la iglesia. ¿Dónde estaba su amor por Dios? ¿Dónde era que ni la muerte ni un chicle? Una cosa tan insignificante, amados hermanos, lo sacó de la iglesia. Que le prendió al pantalón y dañó el traje que había comprado, hermano. ¿Sí? Pero eso es falta de madurez, uno no tener definido ese propósito en Dios. Miremos algunos hombres, amados hermanos, que tenían su propósito definido. Vamos al libro de Josué. Gloria al Señor. Josué es ¿qué libro? Josué es el sexto libro de la Biblia. Sexto, porque Penta 5 y luego sigue Josué. Después de Deuteronomio, Josué. Josué, el capítulo 24, amados hermanos. Miremos del verso 14 en adelante, 24-14. Y mire, amados hermanos, lo que podemos aprender de Josué. ¿Estamos ahí? Leámoslo, mire, dice ahí: ahora pues, temed a Jehová y servirle, no de cualquier manera, con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Y mire, amados hermanos, que este hombre tenía todo el pueblo reunido, porque mire lo que dice 24:1. Si ven, todos ahí, todo el pueblo estaba reunido allí.
Para uno hablar con esas palabras, debe de uno tener esa experiencia. Él le dice: si mal os parece servir a Jehová, hoy les dice, escogeos hoy a quién servís. Y les empieza nombrando los dioses. A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Aquí hay cantidad de dioses. Les dice: que yo intuyo dentro de este hombre llamado Josué, que este hombre, amados hermanos, mire, se cree que este hombre, amados hermanos, estaba por ahí en sus 100 años, porque un balance nos da en el capítulo, gloria y nombre del Señor, creo que es 14 de ahí, cuando habla este hombre compañero de Josué, que era Caleb. En el capítulo 15 es cuando dice que, gloria y nombre del Señor, no me acuerdo dónde está de eso, donde sí, creo que es 15, es 14. En el 7 donde dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. ¿Dónde es donde dice? Bueno, el 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Mire, 40 tenía cuando fui a reconocer la tierra, más 45 que habían pasado. ¿Cuántos tenía aquí? 85. Se cree que Josué estaba entre los 90 años a 100 años. Y por eso es que Josué reúne al pueblo, a todo el pueblo, y les habla de esa manera. Uno intuye dentro de uno, amados hermanos, que Josué pudo aplicar el texto que le dio Dios en el 1:8. Léalo por allá, el 1:8 de Josué. Mire esa grande promesa de parte de Dios a Josué. Josué quería que le fuera bien. ¿Qué tenía que hacer? Medite. No salga como loco. No haga las cosas por desespero. No, acuérdese que tiene un Dios que lo guía. Tiene un compromiso grande delante de Dios, sí, pero Dios le da la clave. Quiere hacer prosperar todo en su vida. Quiere que en su familia Dios lo exalte, Dios lo bendiga, Dios cuide de usted, de su hogar, de sus hijos, de todo. Guarda la palabra, guarda, medita en ella, manténgase, o sea, tenga su propósito definido. Josué había pasado las duras y las maduras, amados hermanos. Josué fue levantado por Dios al lado de Moisés, y él había visto todo lo que Dios hizo con sus compañeros de batalla por el desierto 40 años. Josué miró, amados hermanos, cómo Dios les enviaba los alimentos, cómo Dios hacía descender el pan en la mañana todos los días, amados hermanos, cómo le había acontecido a aquellos que se habían rebelado, qué clase de familia habían quedado. Todo lo sabía Josué, todo lo sabía. Y por eso, con esa experiencia que tiene Josué en sus 85, 90, 100 años, él reúne al pueblo y les dice: quiero decirles algo antes de morirme, de irme ya con mi Señor. Pero hoy yo soy testigo de todo lo que Dios ha hecho con ustedes en todo este territorio que nos ha traído. Por eso es que les dice aquí: ahora pues, temed a Jehová y servirle, dice, con integridad y en verdad, porque Josué sabía que la integridad Dios la prospera y la verdad es la de él. Y le dice: ¿cómo puede Dios bendecir un pueblo, una familia, si tiene dioses en medio de ellos? No, nunca uno puede tener dioses en medio de nosotros, porque hay familias que van decayendo espiritualmente, porque Dios le da un nieto y ahora ya no es Dios. ¿Quién es? El nieto. Dios les da un hijo y ahora el Dios, ¿quién es? El hijo. Pero ahora, como no hay hijos, Dios, ¿qué les da?
un perro, un gato. ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que no tuve con qué dejar él. Y empiezan a adquirir dioses ajenos que Dios no nos ha mandado a tener. Porque los animales sí hay que cuidarlos y valorarlos y estar pendiente de ellos, pero no hay que idolatrarlos. No, mucho menos los hijos, mucho menos lo que Dios nos da. Nada debemos de idolatrar, nada, amados hermanos. Ni un hijo, ni la esposa, ni nada, ni la casa donde estamos, ni el trabajo, ni nada, porque muchos idolatrizan todo eso. ¿Por qué no va al ayuno? ¿Por qué no va a las vigilias? ¿Por qué? ¿Quién es el Dios de él o de ella? El trabajo. Y entonces, ¿a quién quiere servir? Al trabajo. ¿Por qué? Porque me toca madrugar y llegar tarde. Y a Dios no, si me queda tiempo, si tengo fuerzas, depende del ánimo que tenga hoy. ¿Usted piensa que de esa manera hubiera bendecido Dios a Josué? No. ¿Sí? Por eso es que Josué le está diciendo: quiten todo estorbo del diablo del medio de ustedes, y van a ver a Dios florecer entre ustedes. Van a ver Dios cómo pelea por ustedes, cómo los defiende, cómo los guarda, cómo los protege. Pero quiten toda cantidad de dioses malignos en medio de ustedes. Y por eso les dice: hoy, escogeos hoy a quién sirvís. Les dice: a quienes sirvieron, gloria y nombre del Señor, a quienes sirváis, y a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué lanza esa palabra: pero yo. ¿Usted piensa que una persona para pronunciar esa palabra, eso era de la noche a la mañana? Josué tenía toda la experiencia, no solamente de levantar un hogar, hijos, sino de levantar nietos también. Por eso es que con todo le dice: pero yo, él no habla de nadie más. ¿Quién es usted para Dios? ¿Cómo se pudiera expresar usted en estos 10, 8, 5, 15, 20 años que lleva en el Evangelio? ¿Quién es usted para con Dios? ¿Cómo se presenta usted ante su familia para con Dios? ¿Cómo presenta las cosas de Dios a su familia mejor? ¿Sí? Pero es que Josué lo está presentando a toda la multitud que lo conocían. Y esta multitud no solamente conocían a Josué. ¿A quién conocían? A su familia. Y Josué lo dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y usted lee la historia bíblica y usted ve que después de la muerte de Josué, amados, 4 generaciones, 4 lograron alcanzar salvación con estas promesas. 4 generaciones. Después de la 4ª generación fue un desastre, hermano. Pero 4 generaciones se mantuvieron con la promesa que Dios le dio a un hombre llamado Josué en esa tierra prometida. ¿Por qué? Mira, amados hermanos, si una vida, si un hombre, una mujer llamado de Dios, entre comillas, no tiene su propósito definido, ¿quién va a mantener la generación de uno si Dios no llame a cuentas? Si Dios nos llamara hoy, amado hermano, ¿qué fuera de sus hijos? ¿Qué fuera de sus nietos? ¿Qué fuera de la generación que queda? ¿Qué fuera de ellos? Usted no ve que en muchas familias, amados hermanos, que uno evangelizando se encuentran: no, yo conozco de Dios, yo conozco la vida cristiana. ¿Por qué? Mi abuela era cristiana. Mi abuela fue cristiana, ella me llevó a la iglesia, me enseñó de todo. Pero ¿cómo ve unas generaciones hoy en día? ¿Qué pasó? Metieron dioses y los fueron derribando, amados hermanos. Porque Dios no derriba una persona si no hay dioses paganos en la vida de uno. No, si está Dios en nosotros, ¿quién nos podrá derribar? Pero como uno empieza, se cansa con lo bueno y empieza a adquirir dioses paganos. Y la recomendación de Josué era: no tendréis. Por eso es que mire, amados hermanos, seguimos y mire cómo el pueblo reaccionó. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros
y a nuestro, no me le baje aquí estos retornos. Gloria al nombre del Señor. A nosotros y a vuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dice, el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y mire lo que dice el 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban entre la tierra. Nosotros pues también servimos a Jehová porque Él es. Porque, mire, con esas palabras que Josué le dijo, usted piensa que donde Josué no hubiera puesto a Dios en primer lugar, no hubiera tenido su propósito definido, cuando llegaban a esas naciones paganas donde había oro, plata, pero todo pagano, hermano, Josué se enamora, dice, y posiblemente le dice a la tribu de él: hey, mira, coja ese lingote de oro, esa plata que ahí tenemos para construir nuestras casas bien adornadas. Josué no estaba pegado en eso, no, porque usted ve que la orden de Dios es premiante, amados hermanos. Cuando Dios, ¿qué fue lo que disgustó a Samuel? A Samuel no, sino a Saúl, que Dios a través de Samuel le había dado una orden de destruir todo. ¿Y qué hizo Saúl? Guardó lo mejor. Sí, Dios nos prueba muchas veces, amados hermanos, a nosotros no teniendo nada. Y un ejemplo, hermano, a veces no hay ni con qué comprar la cebolla. Y llega una persona y: mire, hermano, esto es 500,000 para la obra, para el arriendo, y uno no tiene nada. Si no hay temor aquí, ¿usted qué hace? Yo soy misionero. Eso es, yo no peco porque eso, no, hermano. Este hombre, Josué, ¿cuántas tentaciones pasaría hacia eso? Con las naciones que estaba derribando, amados hermanos. El hombre que más naciones derribó fue Josué. Usted ve cómo Dios le dio la victoria en la Jericó, donde tenían muros amurallados, hermano, que nadie tenía el poder para adentrar allí. Nadie, no había, hermano, pueblo ni ejército de la época que entrara a Jericó. Y Josué tenía que derribar esa ciudad, pero él meditaba en la palabra y posiblemente dijo: no, Señor, usted sabe cómo es esa ciudad de amurallada. Yo no puedo, Señor, así que ayúdeme porque tenemos que destruirla. Y Dios le dijo: no se preocupe, alistate unas teas, unas candelejas de la época, unos cuernos de vaca que eran las trompetas de la época, y vamos a cantarle a Dios 7 veces, 5 más 2, 7 veces el último día. Con los cuernos, con las candelejas, con todo, estamos allí cantando y dándole vueltas a esta ciudad. Uy, hermano, y empezaron a cantar en medio de eso, y a danzar en redondo, y a caminar y a clamar a Dios. A la 7ª vuelta ya, ¡pum!, los muros para abajo. ¿Dónde quedó el ánimo de todo el pueblo con su ciudad amurallada? ¿Usted piensa que en esa ciudad no tenían oro? ¿No tenían plata? Cantidad. Y un hombre como Josué: hey, entren al palacio, vayan a los tesoros del rey, cáiganle allá primero. No, hijo, todo eso metámosle candela, que se queme. Todo eso es del diablo. Nosotros no queremos nada del diablo. Métanle que se acabe todo, que todo se queme, que quede el muladar. Nosotros seguimos, la bendición está adelante. Uy, hermano, eso tiene que haber una persona definida en Dios. Definida en Dios. Él no pensaba: ay, mis hijitos están en la universidad, están en eso, ellos necesitan. No, Dios dará. Dios dará. Sí, por eso es que le dice: guardados de todo. Ahí dice, amados hermanos, en el verso 17, la segunda parte, gloria al nombre del Señor. Y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y de todos los pueblos entre los cuales pasamos. ¿Sí ve? ¿Por qué Dios guarda una familia? ¿Por qué Dios guarda un hogar? Por la fidelidad y el propósito de la familia que se propone agradar a Dios.
¿Por qué, amados hermanos, en la antigüedad el pensamiento era que si había un padre sacerdote, ¿qué eran sus hijos? Pero hoy en día, amados hermanos, lamentablemente, amados hermanos, no tenemos ni la capacidad para levantar un líder, amados. ¿Por qué eso? Porque no tenemos esas cualidades que habían en estos hombres. Mire cómo el pueblo estaba hablando aquí, hermano. Luego dice en el 19: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y nuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses, sirviereis a dioses ajenos, dice, Él se volverá y los hará mal y los consumirá después que los haya hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová. Qué hermoso es eso, hermano. Es la realidad. ¿Sí ve? Usted no sirve a Dios, a alguien tiene que estarle sirviendo. Porque el hombre por naturaleza a alguien le sirve. Por naturaleza. Si no le sirve a Dios, ¿a quién le está sirviendo? Ay, no, yo solo le sirvo a... No, es que no hay sino dos: o Dios o el diablo. Si uno no le sirve a Dios, ¿a quién le sirve? Al diablo. ¿Y qué se puede esperar del diablo? ¿Sí ve? ¿Qué se puede esperar? Pero si usted agrada a Dios, si usted se guarda para Dios, oye, hermano, ¿qué no espera uno de Dios? Yo creo que Josué no tuvo la oportunidad de mirar todo lo que vieron sus 4 generaciones seguidas, amados. ¿Por qué? Porque esa era la promesa de Dios. Josué se mantuvo y toda su casa perseveró hasta la 4ª generación, amados hermanos. ¿Cuál es el propósito, amados hermanos? Si el Señor se demorara en venir 20, 30, 40 años, ¿qué sería de usted? O si Él nos llamara ya, ¿cómo quedaría su familia? No, hasta aquí llegamos. No, amados hermanos, siempre nuestro pensamiento es servir a Dios, hermano, por toda una eternidad. No solamente en esta carne, por todo. Mire que hay otro, avancemos y dejamos hasta ahí porque el tiempo se fue. Primer libro de Reyes. Vamos al primer libro de Reyes. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes, su capítulo 18. Leamos el verso 20, amados hermanos, de otro hombre. Hay más, pero no alcanzamos más hoy. Leamos este y dejamos hasta ahí. Gloria al Señor. Entonces Acab, dice el verso 20, estoy en primer libro de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó ¿a quiénes? A todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Mire cómo los tenía el enemigo, entre dos pensamientos. Porque hay gente, ¿por qué está entre dos pensamientos? Porque a la iglesia no traen la Navidad, pero vaya uno a la casa. Usted no ve por la televisión y aún por los medios todo lo que se está moviendo dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque están entre dos pensamientos. Y uno entre dos pensamientos nunca puede agradar a Dios. Nunca, amados hermanos. Porque usted ve que la Biblia es muy clara que no se pueden servir. No, usted tiene que tener un Dios definido. Y el propósito de Dios con la iglesia hoy es que estemos definidos con Él o sin Él, como usted quiera. ¿Sí? Por eso es el pensamiento de Josué y ahorita de este hombre llamado Elías. Porque Elías se encontraba en medio de un pueblo con dos pensamientos. Y no era cualquier pueblo, amados hermanos. Porque mire lo que nos dice el 19. Leamos el de atrás ahora, devolvámonos un poquito. El 18, leamos desde el 18. Y él respondió, Acab, no Elías sino Acab: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Les hablaba Josué, Elías. ¿Sí ve cómo tenía el rey de la época a la nación? Con dos pensamientos.
Si hay que ir a culto, vamos. Y si hay que ir a la fiesta pagana, ¿qué? Vamos. Vamos, eso no hay problema. Dios es Dios de amor. Dios perdona todo. No, a Dios se le sirve con corazón o no se le sirve de nada. ¿Sí? Y ahí dice, amados hermanos, el 19 ya, envía pues, le dice Elías, ahora y congréguenme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel, de la mesa del rey. ¿Cuántos pastores tenía esa gente? ¿400 nomás pastores tenía el rey? 850 pastores en el palacio del rey. Y uno le hablaba otra cosa y uno y otro no. Pero ¿quién había de Dios en esos 850? Nadie, hermano. Y todo supuestamente le profetizaban de Dios, le hablaban de Dios, hacían culto supuestamente a Dios. ¿Y cómo estaban delante de Dios? Mal. Y Dios levanta a este hombre llamado Elías y le dice: reúneme a todos esos degenerados, puercos y cochinos allá en el monte Carmelo, reúnemelos. Y los reunieron allí, hermano. Todos los profetas, yo me imagino allá todos los, ay, la sacerdotisa, ahí la pastora, la que profetiza en la iglesia, la que todos los días lee la palabra en el palacio. Degeneradas, brujas y brujos, hechiceros, hermano, odiados por el Dios mismo, hermano. Aunque Dios los ama, pero no ama lo que hace. Entonces Acab, dice el 20, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Los reunió allí. Y acercándose Elías y todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y les dice: si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal es, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque estaban confundidos. ¿Sí? Pero es que estos 800 nos dicen que es Baal, que el Dios nuestro es Baal. Pero ahora este hombre aparece que Jehová es Dios. Ay, Dios mío, ¿quién será? ¿Quién será? Y en el 22 dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová. Y estaba en medio de los 850. ¿Qué pensarían ellos? Un solo hombre definiéndose como. Por eso es que, hermano, este hombre, en medio de 850 falsos, ¿cómo se siente usted en medio de 5 compañeros inconversos? Por el medio de 850 que conocen Biblia también. Y él los reúne allí. ¿Sí? Por eso ellos no responden palabra. Y él dice: gloria al nombre del Señor. Yo solo he quedado como profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dicen: denos o désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y cortarlo en pedazos, y ponerlo sobre leña, pero no ponga fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Si ven que no tenían un solo Dios, tenían dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, así es. Vamos a desafiar hoy nuestros dioses. Y comienzan, amados hermanos. El profeta Elías posiblemente le dijo: ustedes son más, así que arranquen. No armaron altar, fueron y lo hicieron, porque todo falso profeta es perezoso con gana. Todo es perezoso, hermano. Todo es lo que la gente haga, porque él no hace nada. Nada, un profeta falso no hace nada. Todo quiere que le llegue fácil. Así que ellos ni arreglaron el altar ni nada. Todo, pusieron leña y partieron el buey y lo tiraron allá.
y empiezan, hermanos, a clamar a sus dioses falsos. La hora del holocausto era posiblemente entre 2 y 3 de la tarde, y Elías posiblemente desde las 10 de la mañana le dio espacio de 4 horas para que clamaran a sus dioses. Y dice en el verso, gloria al nombre del Señor, 27, ayúdenme, verso 27. Tremendo, mire eso, amados hermanos, como este hombre de Dios, uno dice, cualquiera no desafía a los demonios de esa manera. No, hermano, tiene que haber un propósito definido en uno y una experiencia con el Dios vivo. Y decir, a mí mi Dios no me deja en vergüenza, Él me respalda. Porque es que estos degenerados todos están mal, y hoy van a saber quién es Dios. Y por eso les dice, bueno, debe ser que está ocupado, bueno, va de camino, o de pronto se cansó y duerme. ¿Quién sabe qué estará haciendo ese Dios suyo? Así que clamen más. Y dice en el 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear. Usted no ve toda esa gente, amados hermanos, que en la llamada Semana Santa todo lo que hacen, se latigan con los pies descalzos, le echan granos de maíz o de frijol a los zapatos o piedras para andar en las procesiones así. ¿Pero eso agrada a Dios? No. Mire todo lo que ellos hacían. Chorrear la sangre, ¿agradaban a Dios? No. Y dice que de costumbre lo hacían. Dice, pasó el mediodía, dice el 29. Léanlo, ayúdenme. Tremendo, hermano. Eso pasa porque la Biblia dice claro, tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven nada. ¿Sí ve? Pero qué lindo cuando usted y yo tenemos un propósito definido en Dios, porque sabemos que nuestro Dios lo oye, todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Sí? Entonces el verso 30, dijo Elías a todo el pueblo, acercados. Uy, qué hermoso eso, hermano. Eso significaba que el pueblo estaba lejos de Dios. Lejos de Dios. Para Dios hacer algo con usted y conmigo necesitamos acercarnos. Y eso hace, amados hermanos, que la gente vea que las cosas son claras con Dios. Las cosas con Dios no hay que ocultar nada. Yo qué oculto, hermano, de Dios, si todo Dios lo ve, hermano. ¿Sí? Se acercó el pueblo acercados a mí, y todo el pueblo se le acercó y arregló. Lo primero que hace Elías es arreglar el altar, que es símbolo de la presencia de Dios. ¿Cómo iba a estar Dios con ellos si el altar estaba derribado? No había comunión de Dios con ellos, si estaba arruinado. Y lo que Elías, porque mire, yo siempre les he dicho, y más al grupo de trabajo, uno cuando Dios lo pone a hacer algo, lo primero tiene que estar es uno es vea, ¿para qué Dios me trajo aquí? ¿Para qué Dios me colocó? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? Esto está desarreglado, porque si todo está arreglado, ¿para qué Dios nos llama? Usted ve que hoy en día hay líderes así, llegan a mandar nomás porque no hay nada que hacer. No, si Dios nos llama es para hacer algo, porque Él no se equivoca. Y usted ve que Dios llamó a Elías con ese propósito definido, y él dijo, no, es que está todo en ruinas, no hay nada bueno aquí. Hay que pedir a Dios que haga algo. Dice que tomando Elías las 12 piedras, eso significaba que aunque el pueblo estaba mal, siempre delante de Dios eran 12 tribus. Por cada tribu una piedra. Cogió las 12 piedras conforme el número de las tribus de Israel. ¿Sí ve? Todo tenía un significado, porque las tribus estaban divididas. Estaba el reino del norte y el reino de Dios. 9 tribus y media y 2 y media. Y Elías les dice, así Dios no funciona, porque Dios es el mismo de usted y de mí. Unámonos. Y ya se
organizar todo, organice el altar y ahora lo llama para que le ayuden y todo hasta que, gloria al nombre del Señor. El verso 36, ayúdenme. Miren qué lindo es eso, amados hermanos. Este hombre Elías estaba totalmente seguro que era Dios el que lo había llamado. Hay gente, mira, hace poquito, hermanos, imagínense que un pastor lleva 45 años en el ministerio y estaban con el otro en el mismo cuarto y lo miró muy triste. ¿Qué te pasa, compañero? ¿Por qué lo veo así? Digo, mijito, como yo no estoy seguro si Dios me llamó. 45 años sirviéndole. Y le dice el otro: no, hermano, usted sí está mal. Porque, hermano, si yo tuviera ese pensamiento, yo me había puesto a trabajar en una empresa y a esta hora de la vida estaría pensionado. Pero aquí, ¿qué? Grave, está grave, hermano, grave. Oye, hermano, ya hay gente así en la vida, hermano. Llevan 5, 10, 15 años en el evangelio y todavía no saben que es Dios el que los llamó. Dios nos guarde, amados hermanos. Yo no sé cuál será su propósito definido en Dios, amados hermanos. ¿Cómo estará usted delante de Dios? Pero qué bueno hoy saber quién es el que nos ha llamado, amados. ¿Quién es el que Dios te tiene aquí? ¿Quién es